los sueños de un idealista explicados por los sueños de la parapsicología. Los fantasmas de Schopenhauer. Voy a comentar un artículo que tenéis en la descripción, no me cansaré de repetirlo. Y además he agregado un vídeo bastante más extenso que este, explicándolo más en detalle, ¿vale? Podéis consultarlo también en la descripción. Y bueno, como no sé exactamente cómo cuadrarme, yo creo que aquí más o menos podréis verme y a la vez ver lo que importa. Este es Schopenhauer. ¿Ahora entendéis por qué escribió sobre fantasmas? Fijaos qué mirada, qué cara, que derrocha simpatía, alegría, felicidad. Lo primero que hay que comentar es que en la historia de la filosofía, a pesar de que la creencia en los fantasmas ha sido universal, en toda época, en todo lugar del planeta donde han habitado seres humanos, la filosofía ha hablado muy poco de fantasmas. Platón es verdad que, bueno, algo comentó de que el alma que se había quedado apegada a lo corpóreo podía quedarse atada al plano terrenal, al mundo sensible. También Orígenes y San Agustín explicaron que las apariciones fantasmales pues eran posibles, si bien por la voluntad de Dios o del demonio. Y Kant criticó precisamente a Swedenborg, y yo creo que es la actitud filosófica habitual, por ser básicamente un flipado, un fumado, un alucinado, que decía tener visiones espirituales del cielo y el infierno, a través de ángeles, de demonios, e incluso a través del mismísimo Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que Schopenhauer se interesara en los fantasmas? Primero hay que decir que Schopenhauer mostró interés en realidad por todo lo que hoy llamaríamos lo paranormal, la parapsicología, que ya estudiaremos en el tema de filosofía de la ciencia, allá por marzo o abril, aunque tenéis ya mis vídeos subidos, ¿no? Pero bueno. Schopenhauer ya en 1836 publica una obra llamada Sobre la voluntad de la naturaleza. Ahí trata, sobre todo en un capítulo, de la magia de la voluntad. La magia como una metafísica práctica, como una acción a distancia provocada por la voluntad del que la practica. Por la voluntad del mago, en este caso, del brujo, del hechicero, como lo queráis llamar. No voy a dar más datos de esto, me lo estaba pensando, pero no, porque no quiero que se me alargue el vídeo. Precisamente por eso tenéis uno más largo ahí abajo. En fin, la magia como voluntad del mago. Como en La vida es bella, ¿no? La parodia que hacen de Schopenhauer, de que Guido intenta que su querida le mire diciendo princesa, princesa, mira hacia acá. Bien. En 1851 es cuando publica su ensayo sobre las visiones de fantasmas, dentro de una obra muy gorda llamada Parerga y Paralipómena. Ahí, además de afirmar de nuevo que la magia existe realmente, estudia también cómo se producen los sueños, postulando que en nuestro cerebro tenemos un Traumorgan, un órgano de los sueños, que sería esa parte del cerebro que produce imágenes cuando nos dormimos. Que produce, obviamente, imágenes en forma de sueños y de pesadillas, en caso de que los sueños no sean como deseamos. Defiende también Schopenhauer que este órgano es el que produce efectos paranormales, o más bien capacidades, habilidades paranormales, como la clarividencia o la adivinación, es decir, la capacidad de ver con el ojo de la mente, digamos, el futuro. Y una cosa muy interesante, sobre todo para uno de los alumnos que me preguntó por los viajes astrales, Schopenhauer dice también que en ocasiones este órgano es capaz de proyectarse hacia afuera, y es en lo que él llama los sueños reales. ¿Cómo era? Wagträumen, sueños verdaderos, literalmente. Aquellos en los que, según Schopenhauer, vemos la realidad del presente que nos circunda. Ni materialismo ni espiritismo.
En el siglo XIX hay dos posturas enfrentadas y Schopenhauer no se casará con ninguna de ellas. Tomará un poquito de cada una, ya veremos cómo. Hay dos corrientes, como decía. Por un lado, el materialismo más tosco, que defiende que solo existe lo material, lo físico, lo palpable. Y que, por tanto, aquellos que afirman ver fantasmas o apariciones o cualquier otra cosa sobrenatural, diríamos, son simplemente supersticiosos, alucinados o locos. Bien, el espiritismo, por otra parte, era una corriente que cree que existían realmente los fantasmas, que se pueden manifestar a voluntad, o que incluso se les puede llamar, ¿no? Que en eso consiste el espiritismo. La ouija, la escritura automática, técnicas para comunicarse, supuestamente, con espíritus que estarían en el otro mundo, pero pueden, ya digo, de alguna manera establecer relación con este mundo de los vivos o físico. Ambas, según Schopenhauer, están preñadas de realismo. Aunque parezca extraño que digamos esto, realismo, recordemos que en filosofía, lo podéis ver en mis vídeos en el tema de teoría del conocimiento, de metafísica, el realismo en filosofía es aquella postura epistemológica que tiene que ver con el conocimiento humano, que afirma que las cosas, lo que llamamos realidad, es tal y como la percibimos, por los 5 sentidos, independientemente de cómo nuestro cerebro pueda modificar esa realidad, que es lo que el realismo no tiene en cuenta. Tanto los que creen que solo existe en lo físico caen en pensar que lo físico es lo único existente y es lo que observan nuestros 5 sentidos y nada más. Los otros son realistas en el sentido de que afirman tajantemente que hay objetos espirituales fuera de nosotros, que serían los fantasmas, que existen real e independientemente de nuestra mente y producen en nosotros visiones. Para no quedarse con ninguna de estas dos opciones, Schopenhauer propone una explicación idealista de estas supuestas visiones o apariciones de fantasmas. Esta hipótesis es epistemológica, es decir, se va a centrar en las condiciones de la mente humana que posibilitan esas supuestas apariciones, esos fenómenos fantasmales. Su hipótesis es que el traumórgano, ese órgano interno que produce nuestras imágenes, que llamamos sueños y pesadillas, puede muy extraordinariamente mostrar cosas que, o bien, como hemos dicho, están sucediendo, esos son los sueños reales, en el presente, que sucederán, eso sería clarividencia o sueños proféticos, pero también más extraordinariamente incluso, y para ciertas personas que son lo que la parapsicología llama sensitivas, que tienen el ojo de la mente, digamos, el órgano de los sueños muy desarrollado, podrían ser capaces de ver cosas, incluso despiertos. Producir imágenes, incluso cuando estamos despiertos. Y estas imágenes se superpondrían a la realidad física, a la que ven aquí y ahora nuestros ojitos. Esas apariciones fantasmales, dice Schopenhauer, se producen sobre todo a través de objetos o cadáveres o restos humanos en general de personas ya muertas. Y, según él, son visiones del pasado, siempre. Este es el texto, uno de los textos que he escogido y que cito en el artículo. Los fantasmas del pasado. Dice Schopenhauer, como los acontecimientos que aún no han entrado en nuestra realidad empírica pueden actuar desde la noche del futuro sobre estas personas, los clarividentes, los adivinos, y caer en su percepción, así también, se entiende, acontecimientos y hombres que un día fueron reales, aunque ya no lo sean, pueden actuar sobre ciertas personas particularmente dispuestas a experimentarlos, y ejercer también un efecto anterior, un efecto posterior. Sí, esto es menos comprensible que aquello, lo de ver el futuro, sobre todo cuando una concepción semejante es provocada por algo material realmente existente, como los restos corporales de las personas percibidas o las cosas que han estado en estrecha relación con ellas. Es decir, ¿por qué se producen sucesos paranormales o visiones de fantasmas, según Schopenhauer? Porque, no quiero hacer spoilers,
pero como sucedía en la película de Poltergeist, tal vez hay restos humanos implicados. Os recomiendo ver Poltergeist. Ha envejecido muy bien pese a todo. Bien, pero ¿cuál es la hipótesis metafísica? ¿Acaso nuestras visiones son solo producidas por ese órgano interno de nuestro cerebro? ¿No tienen ninguna causa externa? Entonces, ¿cómo es posible que se produzcan sobre todo en lugares donde ha habido presencia humana traumática o donde hay restos humanos u objetos que fomentan, vamos a decir, esas visiones? Bien, ¿cómo podemos, por tanto, explicar que cadáveres u objetos relacionados con los muertos sean capaces de producir en nuestro cerebro, en nuestro órgano de los sueños, esas imágenes que vienen del pasado y que se superponen a la realidad física que percibimos y que llamamos fantasmas? Según Schopenhauer, lo único que parece plausible, posible, un poco probable, es que sea la acción de la voluntad de esas personas. O sea, que de algún modo haya un influjo mágico, una acción a distancia, pero ya no desde otro lugar físico, sino desde otro plano de existencia. Pero claro, para esto tenemos que admitir dos cosas que van muy en contra de la metafísica y de la teoría del conocimiento de Schopenhauer. Primero, que la voluntad de una persona sobrevive tras la muerte de su propio cuerpo. Y esto, según las tesis de Schopenhauer, no es así. La voluntad de vivir, la voluntad, que es la cosa en sí del universo, es una y la misma para todos los seres, si bien se objetiviza, se particulariza, se individualiza en los seres que existen en el plano espaciotemporal, en lo fenoménico, pero esa voluntad, cuando morimos, no puede ir a ninguna parte más que a ese fondo, a ese abismo metafísico de la realidad que no tiene individuación, que no son individuos, vaya. Pero es que además tenemos otro problema más grave si cabe, que estaríamos suponiendo que no solo pervive la voluntad del difunto tras su muerte, sino incluso su conocimiento, su intelecto, que, por otra parte, la inteligencia, la conciencia, solo está ligada al cerebro, está ligada a nuestro órgano físico que es el cerebro. Pero claro, si los fantasmas se manifiestan o saben manifestarse en el mundo físico, en un espacio y un tiempo determinados, eso supone que tienen conciencia para manejarse y para manifestarse en el lugar y el tiempo que desean. Y eso no puede ser. Por eso estos dos postulados que lanza Schopenhauer, que arroja Schopenhauer en su ensayo, no está dispuestos a admitirlos. ¿Con qué nos quedamos entonces según Schopenhauer? Con este texto. En cualquier caso, una aparición de un fantasma, en primer lugar e inmediatamente, no es más que una visión en el cerebro del visionario, del que ve, del vidente. Que un moribundo pueda provocarla desde fuera, alguien que no se ha muerto aún, ojo, es lo que la experiencia ha venido demostrando a menudo. Se supone que ha hablado de varios casos en los que un moribundo como que se ha manifestado de alguna forma. Esto que suele pasar de que tenemos una intuición, bueno, o se suele contar, ¿no? He tenido una intuición de que algo le ha pasado a mi abuela. Algo le ha pasado a mi abuela. ¡Bum! Suena el móvil, ring, ring, ring. Hijo, mañana no vas al instituto. Tenemos que ir al tanatorio, la abuela. Esa intuición, bueno, pues la ha podido provocar en los últimos momentos del moribundo la voluntad de despedirse de sus seres queridos. Vale, ok. Que un ser vivo puede hacerlo igualmente ha sido atestiguado de buena fuente en varios casos, lo que he comentado de la magia. Schopenhauer cree que muchos, otros son un fraude, pero muchos de los testimonios que tenemos acerca de la magia son reales. Son gente que realmente son capaces de proyectar su voluntad al mundo físico donde ellos mismos residen para mover objetos, por ejemplo. No sé, por ejemplo, a ver, si me concentro mucho,
La cuestión, dice Schopenhauer, se limita a saber si también lo puede hacer un muerto. Eso de manifestarse o provocar visiones en los vivos. Por lo que hemos dicho, Schopenhauer no está convencido. No. Se atreve a afirmar esta primera hipótesis. O sea, la interpretación o la hipótesis idealista de las visiones de fantasmas, que no serían más que productos de nuestro cerebro, y en concreto de esa parte que es el órgano de los sueños, que por algún motivo se activa cuando estamos despiertos y superpone una imagen al fondo, digamos, de realidad física que sí que percibimos con los ojos físicos. Estos dos. La segunda hipótesis, la que intenta explicar las apariciones de fantasmas a partir de la voluntad, y lo que es peor incluso, de la capacidad y del conocimiento de los muertos, para de algún modo saber y poder actuar en nuestro mundo, quizá, dice Schopenhauer, nunca jamás podamos confirmar esa hipótesis. Será algo, si acaso, nouménico, y tan metafísico en ese sentido negativo, ya de Kant, que el ser humano jamás podrá conocer, porque no tenemos las herramientas suficientes para saberlo, si efectivamente los muertos de algún modo perviven en la existencia y son capaces de contactar con nosotros. Gracias por escucharme y feliz Halloween.